Muy buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, amigas, familia. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia del Encuentro de la Unión en Ezeiza. Y qué bendición es poder estar juntos otra vez, porque nada puede detener a la Iglesia del Señor que avanza, su reino se extiende, su reino permanece para siempre y Dios está obrando de tantas maneras, de una manera tan increíble, y por eso rogamos para que Dios esté obrando hoy en tu vida, haga maravillas extraordinarias. Y quiero invitarte a que podamos comenzar compartiendo unos versículos del Salmo número 18, este Salmo de David que él escribió en una situación terrible, porque él dice que los lazos de la muerte lo habían envuelto. Él estaba viviendo, dice, como un torrente destructor que lo estaba atrapando. Pero él tomó una decisión. En su angustia clamó a Dios y escribió: extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio, me libró porque se agradó de mí. Y así como David tuvo esa experiencia de que pudo encontrar a Dios sacándolo de ese pozo profundo, de ese lugar de angustia, de opresión por todos los enemigos. Cuando clamó a Dios, nosotros también podemos pedirle al Señor ayuda, clamar: Espíritu Santo, te necesito. Jesús, líbrame de la angustia, sácame de este lugar, de esta situación que es adversa a mi vida, de estos enemigos que son más fuertes que nosotros. Por eso buscamos nuestro refugio en Dios. Él es nuestra roca y nuestra salvación. Por eso vamos a orar juntos en este día para expresarle cuánto necesitamos al Señor. Cada día clamamos para que el Espíritu Santo venga a nuestro encuentro y nos saque a lugares de bendición, a lugares donde Dios reina sobre la vida de aquellos que confían en Él. Oramos juntos. Te damos gracias, Dios, porque vos sos ese Dios salvador que escucha el clamor de aquel que está angustiado, de aquel que te necesita. Gracias, Espíritu Santo, porque vos sos el consolador, vos sos el que nos guía a la verdad, vos sos el que nos lleva a esos lugares espaciosos donde todo nuestro ser pueda descansar. Gracias, Dios, porque tu amor no es incomparable. No tiene comparación tu amor poderoso, grande, por cada ser humano que te busca, que clama por tu presencia. Por eso te rogamos que en este día, Señor, tu gloria se manifieste en todos aquellos, Señor, que claman por ti. Bendecilos, enriquecelos, fortalecelos. Señor, libranos de todos nuestros enemigos. Señor, y bendecí a tu iglesia, a tu pueblo con tu inmensa paz. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, preciosa iglesia. Dios pueda hoy obrar más allá de lo que vos te puedas imaginar. Rendí tu corazón en alabanza, en adoración a Él. Clamá por su presencia cada día y vas a experimentar el favor y la gracia de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya hasta que no quede duda en mí.
levanto una aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto una aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto una aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto una aleluya, temor pierdes control en mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yeah. Levanto una aleluya, levanto una aleluya, levanto una aleluya. Gracias por tu amor, Jesús.
niebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. La vergüenza no tiene lugar y las mentiras no me atraparán. Sin miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco, firme permanezco. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Y es tu poder que nos da libertad, y puede aún los muertos levantar. Es tu poder que borra la maldad. Hay poder en tu nombre, hay poder en tu nombre. Porque tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Oh, tu amor trae libertad, libertad para adorarte. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Tu amor vence el temor cuando en ti estoy firme. Hola querido amigo, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión donde leeremos juntos la palabra de Dios como cada vez que nos encontramos por este intermedio. Te bendigo con la bendición del Señor, que la gracia de Dios esté en tu vida y que también prepare tu corazón y mi corazón para poder recibir todo lo que Dios nos quiere hablar en este momento. Así que hoy tengo una palabra especial que quiero compartir con cada uno de ustedes. Y está en el profeta Ageo. Solamente voy a leer un par de versículos como para poder introducirme, pero te recomiendo que leas al profeta Ageo, que son apenas 2 capítulos que podés leer rápidamente luego en tu casa. Voy a leer en Ageo capítulo 1 en el verso 3 y dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo, diciéndoles: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Luego en el 14 dice: entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Yeshúa, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios,
y comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. Hasta aquí. Me pareció muy interesante reflexionar en este profeta Ageo, en la palabra que Dios le envió por su intermedio al pueblo de Israel. Según el libro del profeta Ageo, Dios da una profecía dirigida a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, a Yeshúa, hijo de Josadat, en ese momento sumo sacerdote, advirtiéndoles que ellos vivían vidas acomodadas, prósperas, junto con el pueblo, en tanto la casa de Dios, el templo, se encontraba abandonado o desatendido, y a través del profeta Dios les exhorta a reconstruir el templo que había sido destruido. Habían comenzado la obra muchos años atrás, más o menos 10 años atrás, y por la opresión y las distintas dificultades con los enemigos del pueblo de Israel, habían detenido la obra. Y esto no le pareció bien a Dios, y por eso, mediante el profeta Ageo, les habla de esta manera. Y esta palabra termina animando al pueblo, y es así que comienzan la reconstrucción, o siguen y avanzan en la construcción con mucho temor de Dios por hacer la voluntad según la palabra profética que ellos habían recibido. Dios está comprometido con su iglesia. Esto es lo que yo saco de conclusión. Dios estaba comprometido con el templo de su pueblo Israel, que es lo mismo que decir que Dios está comprometido con su iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios habitaba en el templo construido por su pueblo. Y en caso nuestro, Dios habita en la iglesia, que somos cada uno de nosotros como ladrillos que construimos esta casa de Dios donde Dios habita. De modo que Dios se compromete y asegura su presencia en todo el proceso de reconstrucción. Y así despierta el entusiasmo en Zorobabel, el gobernador de Judá, y en Yeshúa, el sumo sacerdote, y en todo el pueblo, para que este templo terminase de reconstruirse como Dios se los estaba diciendo. Ahora bien, hay algo que me llamó poderosamente la atención y despertó la inquietud de compartir este mensaje, porque era evidente que el templo que ellos estaban construyendo en ese momento no se parecía en nada al que existía anteriormente. Era algo mucho más sencillo, no comparado con el lujo que tenía el templo anterior, de manera tal que Dios tiene que tranquilizarlos y les asegura que de la misma manera que estuvo su presencia en el anterior templo, aunque éste no tuviera la gloria en la construcción que el otro tenía, Dios les aseguraba su presencia allí. Y esto me impactó mucho, querido amigo y hermano, porque del mismo modo el Señor te hace saber y me hace saber que la iglesia post pandemia no se parecerá en nada a la iglesia anterior a la pandemia. Y esto no significa menor gloria, sino simplemente una realidad histórica diferente, aunque no una realidad espiritual diferente. Todo lo que nosotros habíamos construido anterior a la pandemia, evidentemente, muchas de esas cosas no agradaron a Dios. Y yo me pregunté por qué pensaba de esa manera. Y terminé reflexionando que la iglesia anterior a la pandemia era una iglesia, si me permitís la palabra, una iglesia en ruinas, como estaba el templo en aquel momento de Israel. ¿Por qué digo en ruinas? Porque estaba llena de gente que vivía satisfecha consigo misma, como le pasaba al pueblo de Israel. Y no podemos negar esa realidad, porque todos los siervos y pastores sabíamos que las iglesias estaban llenas de personas poco consagradas, estaban llenas de personas poco dispuestas a servir al Señor y a santificarse a pesar de las múltiples exhortaciones, enseñanzas, sermones, llamados al altar que las iglesias mediante sus pastores y líderes hacían cada domingo e inclusive en cada reunión pública que se hiciese. Y en realidad fuimos una iglesia llena de activismo. En las páginas de internet, aún en Facebook y en todo medio público, continuamente se promocionaban todo tipo de encuentros. Era una iglesia que estaba basada en las múltiples actividades, pero que en realidad era una iglesia
que tenía escasa consagración de corazón. Y esto deberíamos reflexionarlo y admitirlo, por lo menos yo quiero hacerlo respecto a mi propia iglesia, la Iglesia del Encuentro de la Unión. Necesitamos hacer una reflexión seria sobre estas cosas. Dios derramó mucha misericordia antes del cautiverio de Israel. Dios siempre manifestó su misericordia para con su pueblo. Sin embargo, Israel no reaccionó a tiempo y por eso terminó en la situación en la que ellos estaban. No era un castigo premeditado de Dios, no era un acto de violencia de Dios fuera de lugar, sino que a pesar de las múltiples advertencias y palabras, como nos pasa ahora a nosotros, y predicaciones y profetas que venían, ellos no aceptaban las recomendaciones de Dios y finalmente todo lo que Dios les dijo que les iba a suceder les terminó aconteciendo. Nosotros tampoco deberíamos seguir aceptando el pecado y la falta de consagración entre nosotros. Y en esto estamos todos incluidos, seamos ovejas, líderes o pastores. Todos debemos reflexionar, porque es un tiempo de reflexión. De modo que somos verdaderamente llamados a reconstruir, como lo fue Israel. Y por eso Dios debía encender el ánimo de Zorobabel. O sea, Dios debe encender el ánimo de todos aquellos que tenemos influencia en las iglesias. Y también encendió en el tiempo de Israel a Yeshua, que era el sumo sacerdote. O sea, Dios tiene que encender el ánimo en todos aquellos que tienen autoridad espiritual e influencia espiritual en las personas, para de esa manera edificar de manera diferente, de modo que no suceda lo mismo que antes y que el resultado final sean para Dios personas verdaderamente consagradas. Tenemos una deuda, siento yo, de personas consagradas para el Señor Jesucristo. No cabe ninguna duda que los pastores, líderes, no solo de esta congregación, sino de todas las congregaciones, no me estoy refiriendo a ninguna en especial, todos los siervos y pastores luchábamos con las mismas dificultades. Se luchaba delante de Dios para que la gente no faltase a los cultos, se oraba por ello, se intercedía y se hablaba con las personas para que aceptasen ser discipuladas, para que se consagraran y para que abandonaran los pecados de un estilo de vida sin Dios. Ese era el trabajo más arduo que teníamos los pastores, siervos y líderes de nuestras iglesias en Argentina. Se libraban duras batallas para que los jóvenes no cayeran en pecado sexual, para que los matrimonios no cayeran en el pecado del adulterio, y así podía enumerarte montones de situaciones de trabajo en el liderazgo de la iglesia. Y eso significa que teníamos una iglesia de verdad en ruinas. Ahora tenemos que esperar en Dios, porque Él hizo promesas de que llenará otra vez de su gloria a su nueva iglesia. Como les dijo al pueblo de Israel por medio del profeta Ageo, voy a volver a llenar con mi presencia este templo. No se desanimen, sigan adelante construyendo. Aunque su formato no nos parezca tan glorioso como el anterior, aunque no haya lo que había en el templo anterior, mi presencia va a estar con ustedes. Así que, queridos hermanos, la pregunta que yo me vengo haciendo hace mucho tiempo, y no pretendo ser alguien que reflexiona para toda la iglesia de la provincia de Buenos Aires, ni de Seiza, y mucho menos del mundo, ni de nada de eso, pero yo me pregunto con honestidad y humildad de corazón, ¿será posible que podamos revisar nuestra teología? ¿Será posible que podamos analizar y revisar nuestros estilos y filosofías religiosas? ¿O seguiremos cerrados y haciendo lo mismo que hicimos antes sin escuchar la voz de Dios que nos está hablando por medio de esta situación? La pandemia, según mi opinión, ha dejado sin explicación muchas de nuestras afirmaciones predicadas. Tal vez hayan sido nuestras propias interpretaciones y que creíamos que con esa teología de alguna manera podíamos explicar a Dios en todas las cosas. Al igual que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó a ellos? Y ellos creían que Dios haría todo lo que ellos predicaban, según sus interpretaciones bíblicas. Tuvo que venir Jesús para demostrarles que Dios no iba a obrar de acuerdo a sus interpretaciones y predicaciones, sino que lo iba a hacer de acuerdo a la justicia y verdad y a la misericordia que Dios traería por medio de Jesucristo.
Debemos entender que el Señor nunca se sometió al hombre. No lo hizo con Israel y tampoco lo hará con la iglesia. Hace poco yo hablaba de que somos ramas de olivo silvestres, como decía el apóstol Pablo, injertados en la vid verdadera. Y si Pablo decía, si Dios no perdonó a las ramas verdaderas, tampoco nos perdonará a nosotros. Es una palabra muy fuerte, pero está ahí en la palabra de Dios, lo dijo el apóstol Pablo. Así que nosotros no debemos imitar en la dureza de corazón a Israel, sino ser blandos en la presencia de Dios. Así que Dios nunca se sometió a ninguna teología ni a ningún ser humano. Son nuestras teologías y nuestro corazón los que deben ser sometidos a Dios. Yo estoy seguro que con buenas intenciones como iglesia hemos hecho muchas afirmaciones. Como iglesia hemos dado muchas profecías, hemos establecido muchos decretos, etcétera, que a pesar de ser sinceras, pudieran algunas no ser verdaderamente de Dios. Porque cuando no hay explicación para lo que sucede, ni hay razón de por qué mueren hijos e hijas de Dios y se enferman a raíz de este coronavirus gravemente, y aún hay siervos consagrados que han tenido una gran trayectoria en nuestra nación y sin embargo mueren, es cuando al mismo tiempo que suceden estas cosas, caen por tierra muchas de nuestras presunciones teológicas. Es por eso que deberíamos volver a reconstruir nuestro templo y deberíamos dejarnos permear por el Espíritu Santo y por supuesto mucho más guiar por el Espíritu Santo. Si bien esta es una profecía, me dirá alguno, que estaba dirigida al pueblo de Israel preferentemente y fue escrita sin lugar a duda para ellos, no obstante, te digo yo, no deja de tener incidencia en nosotros, porque sabemos que toda palabra de Dios tiene que ver con nosotros, así haya sido dirigida a otra iglesia, a otras personas y en otros tiempos. La esencia de la enseñanza sigue siendo la misma. De modo que tenemos que pensar en reconstruir la iglesia, en analizar nuestra teología y repensar nuestras direcciones, para saber si eran correctas nuestras estrategias, porque las estrategias, como predicaba el jueves, deben ser dirigidas por el mayor de los estrategas, que es el Espíritu Santo, como lo hizo en la iglesia de Antioquía. Solo Dios es soberano y absoluto. Nosotros debemos dejar de creer que tenemos todas las respuestas, porque de verdad no las tenemos. Y hoy es más que evidente que no hay nadie que tenga una respuesta a la pregunta de por qué mueren tantas personas sin distinción entre ser cristianos y no cristianos. No hay una explicación para tanto dolor, pero debemos dejar con humildad que el Espíritu nos guíe y reconstruir nuestra iglesia. Es lo que nos permitirá asumir los tiempos que vienen. En el final del libro de Ageo dice algo muy interesante que te recomiendo que lo leas. Dice que si una persona trae carne consagrada y con ello toca algún alimento o alguna otra cosa, no por eso esas cosas quedan consagradas por haber sido tocadas. Pero en cambio, si una persona impura toca alguna de estas cosas, todas quedan contaminadas. Tal vez es aquí donde encontremos alguna respuesta a todas nuestras cuestiones humanas. Si estamos contaminados, entonces la iglesia está contaminada. Y eso es lo que Dios le decía a Israel. Si todo lo que hacían en los cultos los israelitas estaba manchado de pecado, pierde entonces su calidad de dirigido a Dios. Y eso es lo que debemos nosotros corregir. Si nuestras apreciaciones, interpretaciones, maneras de hacer las cosas, formas de culto, filosofías religiosas están manchadas de pecado, ese culto pierde la calidad de culto dirigido a Dios. Ahora, que Dios tenga misericordia y de todas maneras toque a algunas personas de corazón sincero es otra cuestión. Es harina de otro costal, diría el refrán. Eso no quiere decir que Dios no pueda actuar en un medio impropio. Pero ese medio impropio no justifica que nosotros no lo revisemos ni no lo corrijamos como debemos hacerlo. De modo que en este contexto de Ageo, yo entiendo que la gracia se agiganta enormemente a nuestros propios ojos y nos muestra lo tremendo del corazón de Dios y lo importante que es la cruz del Calvario como la razón de nuestra rectificación en cualquier
rumbo que hayamos tomado. El arrepentimiento justamente es eso, cambio de rumbo hacia donde no deberíamos ir. Así que la gracia se agiganta para darnos una nueva oportunidad de repensar todas las cosas y volver, si es necesario, a construir, porque Dios sigue estando con nosotros. Eso es lo que le decía a través del profeta Ageo Dios a Israel: construyan, no miren como era antes, construyan de esta manera, porque yo sigo estando con ustedes. Lo que necesito es que me escuchen y hagan lo que yo les digo que deben hacer. Es más, que no hay nadie más que desee esto que Dios, porque es Dios el que quiere una iglesia sin arruga y sin mancha, como dice la palabra del Señor. Así que voy a redondear esto y finalizarlo con la mismísima palabra de Dios que se encuentra en Jeremías, capítulo 33, del verso 6 al verso 9. Y dice lo siguiente, pero la voy a parafrasear no poniendo el nombre del pueblo de Israel, sino el nombre de la iglesia. Sin embargo, llegará el día en que sanaré las heridas de la iglesia y le daré prosperidad y verdadera paz. Restableceré el bienestar de la iglesia y reconstruiré a la iglesia. Los limpiaré de sus pecados contra mí y perdonaré todos sus pecados de rebelión. Entonces esta iglesia me traerá gozo, gloria y honra entre todas las naciones de la tierra. Ellas verán todo el bien que le hago a mi iglesia y temblarán de asombro al ver la paz y prosperidad que les doy. La parafraseé para que podamos entender que el corazón de Dios para con su pueblo haya sido Israel en su tiempo, que lo sigue siendo, y nosotros ahora, el pueblo de Dios llamado la iglesia, tenemos la misma promesa de bienestar. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. Es el mismo Dios de Israel y el mismo Dios nuestro de la iglesia. Su corazón misericordioso ha sido misericordioso para con Israel y ha sido misericordioso para con nosotros. Ha sido justo para con Israel y ha sido justo para con nosotros. Ha disciplinado a Israel y también nos disciplinará a nosotros. Así que, queridos amigos y hermanos, no pretendo ser profeta ni mucho menos. Simplemente soy un lector de la palabra de Dios como vos. Y me encontré releyendo otra vez al profeta Ageo y sentí una bofetada de Dios y una reflexión y me puse a pensar. Y ni siquiera te propongo que esta es la mejor de todas las reflexiones que hayas escuchado por ahí. Seguramente no lo es, pero es una incipiente semilla en la cual deberíamos trabajar. Y yo espero que en la iglesia que me dio a pastorear el Señor, la iglesia, el encuentro de la unión, podamos, entre los líderes que Dios me ha dado a pastorear y el resto de la iglesia, podamos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Que examinemos nuestro proceder, que examinemos la manera de nuestros cultos, que examinemos el corazón que tenemos como líderes, que nos examinemos y podamos confesar nuestros pecados, podamos apartarnos de aquellas cosas que a Dios no le agradan y que le impiden recibir nuestro culto con alegría de corazón. Por eso les leía esto de que aunque haya algo santificado, que toque algo común, lo común no se santifica, pero si hay algo que está con pecado y toca algo que estaba preparado para Dios, se contamina. Por eso el culto puede estar contaminado. Entonces toda la adoración y todo lo que hagamos no tiene mayor sentido, porque Dios no lo ha de recibir. Eso, te vuelvo a decir, no quiere decir que en cada culto Dios actúe por amor a cada persona que allí está, pero eso no nos debe justificar o no nos debe impedir que podamos juntos reflexionar en estas cosas. Así que, querido amigo y hermano, te invito a una reflexión. Por eso me senté en el escritorio, no me paré para hablarte esta palabra, me senté prácticamente casi a leértela y agregar algún párrafo más que Dios me dé, porque tengo mucha preocupación de no equivocarme y tratar de transmitirte lo que Dios me transmitió a mí, para que juntos seamos protagonistas del nuevo tiempo que se avecina. Yo quiero ser protagonista, por eso le estoy dando
excusas a Dios para que me cuide del coronavirus. Le digo, mirá, Señor, ¿ves que te puedo ser útil en la nueva etapa? No permitas que este virus me haga daño y no pueda ser protagonista de la nueva etapa. Acá estoy, yo estoy dispuesto a revisar todo lo que vos quieras. Estoy dispuesto a transformar, estoy dispuesto a reconocer todo pecado, estoy dispuesto a humillarme delante de ti, a reconocer que vos sos el Señor y yo quiero vivir esta nueva etapa post pandemia. Quiero ser un hombre útil a ti, Señor, en la obra que vos harás en Argentina y en esta ciudad de Ezeiza. Y yo te invito a ser parte de ello. Te quiero ver conmigo haciéndolo. Los amo a todos y como pastores junto con mi esposa los amamos y los abrazamos y anhelamos que juntos, cuando termine este tiempo y abramos las iglesias, seamos otra iglesia. Aunque nadie lo note en lo físico, pero en lo interior hayamos hecho el trabajo al que Dios nos está llamando en este momento. Así que te bendigo, déjame orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este día yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada oyente, a cada persona que está viendo este video, en el nombre de Jesús de Nazaret. Trascendé, Señor, mi impotencia, trascendé mi limitación, Señor, y que esta palabra no haya sido mi palabra, sino que haya sido la tuya, tal vez transmitida con un instrumento débil como soy yo, pero Señor, tú no eres débil, ni tu palabra es débil. Por eso, Señor, yo te ruego que sea sembrada en la buena tierra que son mis hermanos y hermanas en Cristo. Ellos, yo lo declaro, son buena tierra, Señor, que esta semilla sea sembrada en lo profundo del corazón. Y estoy sintiendo en este mismo momento que esa semilla está penetrando en el corazón. Siento que las personas la están recibiendo, mis hermanos lo están recibiendo y me gozo y me regocijo, porque sé que dará fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, como vos has profetizado sobre tu iglesia, Señor Jesús. Por eso te doy gracias, te bendigo, danos la nueva oportunidad. Ato al coronavirus en el nombre de Jesús, pero no lo hago desde la manera antigua, como un ritual vaciado, sino que lo estoy haciendo con esta nueva autoridad que vos querés darle a la iglesia. La autoridad de gente que ha reflexionado, que se ha arrepentido, que ha dicho, me voy a consagrar, no voy a repetir el modelo anterior. Y desde esa posición de arrepentimiento es que ato al coronavirus en la iglesia, el encuentro de la unión, porque nosotros somos una iglesia que hemos nacido aquí por la gracia de Dios, por el poder de Dios, por el propósito de Dios, y el diablo no nos robará el dar testimonio a esta ciudad de que hay un Dios que salva, perdona pecados, restaura y promete una vida eterna junto con Jesucristo. Y en el nombre de Jesús levanto en alto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y declaro que esta iglesia es obra de Dios, no es pensamiento de hombre, y dará gloria a Jesucristo. Señor, levántate en esta ciudad para que todos sean atraídos a ti mismo. Y a nosotros permítenos como siervos humildes servirte y lavar los pies de nuestros hermanos para la gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, la paz de Dios, la shalom de Dios sea sobre tu vida, tu casa. Que Dios te prospere, te guarde, bendiga tu entrada y tu salida, te dé el alimento necesario, te proteja del terror de la noche, te dé descanso y duermas como un angelito. En el nombre de Jesús lo declaro. Y juntos digamos, Dios bendiga a su iglesia. Y entonces, levantando nuestras manos al cielo, decimos, amén, 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 así sea. No te vayas, seguí adorando un ratito más. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Al mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí
has visto, Señor, y aún tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Aleluya.